Autoridades, congresistas, muy buenos días a todos y bienvenidos un año más al Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Una cita que este año celebra su edición 17ª y que, como podemos ver justo allí, está representada por esta imagen del ilustrador Luis Grañena. De nuevo, este Congreso se prepara para afrontar muchos objetivos, muchas conclusiones que quiere llegar. Y lo haremos de nuevo planteando interrogantes desde el principio, interrogantes que en estos meses de especial intensidad informativa se han ido generando y que ponen de manifiesto, ante todo, la importancia de los avances digitales para abrir nuevos caminos a la profesión periodística. Precisamente para abordar estas interesantes cuestiones, reflexionar sobre ellas y llegar entre todos a esas nuevas conclusiones a los que todos queremos alcanzar, tenemos por delante una docena de ponencias que analizarán hasta mañana la situación y los retos a los que ya mismo nos estamos enfrentando. Una cita que seguro copa también en esta edición las redes sociales y lo hará desde ya a través, entre otras herramientas, del Twitter y en esta ocasión con el hashtag Huesca Congreso. Aquí en este Palacio de Congresos de Huesca podremos escuchar los consejos e intervenciones de más de 50 profesionales, algunos tan reconocidos como David Jiménez, Ignacio Escolar o el Gran Wyoming y otros que, como Emilio García Ruiz, Salvador Frausto o Daniel Lizárraga, no han dudado en cruzar el Atlántico para estar aquí con nosotros y compartir su talento y su experiencia. Todo ello tendrá lugar en el Congreso que ahora inauguramos y que un año más vuelve a enmarcarse en un escenario delicado, marcado por la ausencia de nuevas contrataciones en los medios más consolidados. Las consecuencias de los EREs que han ido afectando años atrás a diversas cabeceras y los despidos y la reducción de plantilla que se vive en muchas redacciones. Es un escenario delicado que contrasta, en cambio, con la rotunda apuesta de futuro que palpita aquí, en este momento, en este Palacio de Congresos. Un mañana mejor en el que creemos todos los periodistas, un buen número, como vemos, que se encuentran hoy en Huesca y que suponen la mirada optimista de un sector que está atravesando momentos difíciles, pero que lejos de rendirse continúa haciendo frente al cierre de medios tradicionales. ¿Y cómo? Pues reinventándose y apostando por la apertura de nuevos medios digitales. De hecho, para darnos cuenta de por dónde va a transcurrir ese futuro, solamente tenemos que prestar atención a algunas previsiones. Dicen que solo 1 de cada 4 nuevos periodistas trabajará en un medio tradicional y que en 2017 la publicidad digital a nivel mundial superará ya y con amplio margen a la publicidad impresa. De todo esto se hablará aquí en unos minutos, pero hay mucho más. Durante estos 2 días escucharemos ponencias sobre la nueva comunicación institucional y la relación entre los medios, los periodistas y las élites económicas y políticas, de nuevos formatos para una nueva generación de periodismo político y de la transparencia en los medios, de los nuevos soportes multimedia, como no, y de los retos en comunicación digital. Además, se pondrá sobre la mesa una interesante relación, la de mujer, deporte y medios, y se hablará del fenómeno conocido como periodismo involuntario. Todo ello, cuestiones apasionantes de plena actualidad, vistas desde diferentes opiniones y formas de entenderlas, que comenzará dentro de unos minutos. Así que, sin más dilación, arrancamos este congreso y lo hacemos dando la palabra a José Luis Trasobares, presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, a quien invito ahora a que nos acompañe. Bueno, me han cogido despistado, ¿eh? Buenos días, autoridades, queridas y queridos colegas, amigas y amigos. Hoy tengo que hacer 2 personajes en uno, porque soy al mismo tiempo Fernando García Mongay y yo mismo. La parte de Fernando García Mongay es fácil porque se trata de ser amable y diplomático y hacer los agradecimientos de rigor. Agradecer, en primer lugar, a los patrocinadores que año tras año están consiguiendo que este congreso tenga la durabilidad, tenga esta permanencia y esté en su 17ª edición. Ya sabéis que esto es posible gracias a los patrocinios que nos brinda el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca, que han estado siempre con nosotros, y una serie de empresas privadas de las que quiero destacar especialmente a Telefónica, Movistar y a Ibercaja.
Gracias de verdad, porque estos no son tiempos en los que resulte fácil obtener ayudas, obtener soportes económicos para financiar un evento como este y, bueno, entre todos lo estamos consiguiendo. Quiero también hacer un agradecimiento explícito a los ponentes, a todas las personas que han venido para participar con un protagonismo de una manera destacada en este congreso. Ya sabéis que todos ellos lo hacen de manera generosa, altruista, gratuita, que vienen aquí por el placer de estar con nosotros y de contarnos lo que tengan que decirnos, cada uno en su especialidad o en el tema que va a tratar, pero es preciso agradecerles. Quiero dar la bienvenida a nuestros colegas que vienen de Estados Unidos, de América Latina, singularmente de México. Quiero también resaltar la presencia aquí de diversos responsables de medios digitales de toda España, por supuesto, de compañeros y compañeras que están trabajando en los medios y de estudiantes de las facultades de periodismo y especialmente a los que vienen de nuestras facultades más próximas, de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge y del grado de Periodismo de la Universidad Pública de Zaragoza. A todos ellos y a todas ellas, bienvenidos. Y, bueno, es un placer teneros aquí y espero que de aquí salgáis sabiendo alguna cosa más sobre qué es esto del periodismo. Mi parte tendría que ver con el hecho de que seguimos reflexionando sobre el periodismo digital, que en realidad es el periodismo de estos momentos y es el periodismo del futuro. Y reflexionamos sobre él no solamente porque este sea una forma de hacer periodismo cada vez sometida a más cambios y por ello necesitada de reflexiones constantes, de miradas sistemáticas para ver qué nuevos artefactos, qué nuevos lenguajes, de qué manera podemos tener éxito dentro de ese enorme mundo que es Internet y dentro de ese enorme mundo que son todas las plataformas y sistemas de comunicación digital. También tiene que ver con el hecho de que esta modificación, estos cambios constantes que se producen y que nos llevan de cráneo, se están produciendo en paralelo a la inexistencia o las dificultades para encontrar un nuevo modelo de negocios que convierta el periodismo en una profesión en la que uno se pueda ganar dignamente la vida. Y, por otro lado, el otro punto de reflexión permanente y que le da también sentido y contenido a este congreso es no solamente las formas, la mecánica, los dispositivos, la tecnología, no solamente el modelo de negocio, el éxito, la posibilidad de convertir los medios digitales en una actividad remunerada que se pueda monetarizar, como solemos decir, sino también el hecho de sostener las bases mejores del periodismo de todos los tiempos, hacer que el periodismo sea veraz, que sea responsable, que sea crítico con el poder, que esté junto a la ciudadanía, que esté comprometido, que sea capaz de indagar y de explicar qué está pasando y por qué pasa. Esta es una cuestión fundamental. No quiero terminar mi intervención sin recordar que mientras todos aquí nos reunimos y debatimos y hablamos en una atmósfera estupenda, y con acceso a todo tipo de dispositivos y a todo tipo de información. Muchas compañeras y compañeros nuestros lo están pasando muy mal en el resto del mundo. El periodismo sigue siendo una actividad de riesgo, una actividad que exige ese compromiso al que antes me refería. Los periodistas siguen secuestrados, periodistas españoles en Siria. Los periodistas siguen siendo asesinados en México. Los periodistas siguen siendo encarcelados y sus medios intervenidos en Turquía. En nombre de todos ellos, yo quiero plantearos la reflexión de que informar desde la libertad, informar luchando por la libertad, informar dirigiéndose a la opinión pública para formar una opinión pública poderosa y consciente es algo que exige una especial vocación y una gran decisión. Que esa vocación y que esa decisión presidan todas las actividades de este congreso. Finalmente, voy a dar mi enhorabuena a los dos premiados. Les vamos a dar mañana su premio, como suele ser habitual. Ya sabéis que han sido Gerardo TC, que tiene el premio Blasillo por sus tweets, sus estupendos tweets
que le han configurado como un profesional capaz de convertir una red social en un instrumento magnífico, y el premio José Manuel Porquez, que este año se le ha concedido a Miquel Ayestarán, cuyas crónicas, cuyos trabajos transmedia, cuyas presentaciones de los conflictos que se están dando en las fronteras orientales de Europa, en Oriente Medio, y particularmente su mirada hacia la crisis de los refugiados, nos ha parecido que es un ejemplo de periodismo objetivo y de periodismo analítico capaz de penetrar en la sustancia de las cosas. De nuevo, bienvenidos a Huesca. De nuevo, bienvenidos a este congreso. Ojalá que sea fructífero y nos vemos mañana en el cierre. Hasta luego. Gracias, José Luis, por esas palabras que nos incitan a hacer un buen periodismo, periodismo de calidad y periodismo comprometido. Este congreso, lo decíamos al principio, alcanza ya su 17 edición. Y lo cierto es que al margen del periodismo, y con su permiso, sí tiene una relación especial es con la ciudad de Huesca. Es un escenario muy bello, un escenario acogedor que se convierte por unos días en punto de referencia para el periodismo y para los profesionales venidos de toda España y, como escuchábamos también hace unos minutos, de otros rincones del mundo. Huesca es una ciudad que apuesta así por el futuro, recibiendo con los brazos abiertos a cientos de periodistas, a sus reflexiones y, lo más importante, a su forma de entender la vida y la profesión. Por todo ello, queremos invitar ahora al alcalde de Huesca, a Luis Felipe, para que nos dirija unas palabras. Buenos días, consejera, autoridades, presidente de los periodistas de Aragón, amigas y amigos, buenos días. Hace 16 años, en el año 2000, un pequeño grupo de pioneros se atrevieron a apostar por lo digital y fueron todavía más osados al crear un foro sobre esta cuestión entonces tan innovadora. En una ciudad como Huesca, pequeña y de la periferia, hoy lo digital se ha impuesto a lo analógico y este foro, este congreso, ha conseguido convertir a Huesca en el epicentro nacional e internacional del periodismo digital. Es el ejemplo de cómo la tecnología ha borrado las fronteras. Hoy es más fácil que nunca llegar desde el lugar más recóndito a todo el mundo. Nadie discute que el periodismo digital es ya una redundancia porque el periodismo es periodismo, independientemente del soporte. Pero el periodismo, tenga el apellido que tenga, necesita ser honesto y ser profesional. Por eso es más necesario que nunca reivindicar un papel fundamental, el papel del periodista. Profesionales comprometidos y honestos que, independientemente del canal que utilizáis, y a veces en situaciones muy difíciles o en condiciones muy precarias, contáis las noticias de forma veraz, contrastadas y, sobre todo, dais voz a quien no tiene voz. Y me van a permitir que en este foro de periodistas, y hablando de periodistas que ejercéis vuestro trabajo con honestidad y que dais voz, como decía, a quien no la tienen, les hable de una periodista orcense que no está con nosotros y que fue un ejemplo de todo ello, como fue Maite Cortina. Maite supo situar a su querido Mediano en todo el mundo, rescatando del olvido a los vecinos de un pueblo que quedó sumergido por las aguas de un pantano. Recuperó de la memoria colectiva episodios como la Bolsa de Bielsa. Y sobre todo Maite fue una profesional de la información y de la comunicación, donde contrastar, informar con la verdad, informar con la objetividad y contar las cosas por encima de otros intereses era uno de los principales objetivos que esta excelente mujer llevaba a cabo en su carrera profesional. Historias universales que desde un rincón llegan a todo el mundo gracias a la valentía
de un periodista que saca las cosas a la luz. Da igual desde qué medio, no importa si trabaja en una emisora de radio, en un diario digital, en un gabinete de comunicación o en una televisión. No importa si publica una breve noticia en un periódico de Huesca o si realiza un documental en un medio internacional. La esencia es la misma, el periodismo y el profesional. Por lo tanto, en este Congreso de Periodismo Digital, en el que se premia a Mikel Ayestarán con el Premio de Periodismo José Manuel Porquet, un gran profesional que, como Maite Cortina, pusieron por encima de todo la huella profesional de un periodismo que cuenta la verdad. Mikel, felicidades por el premio que este Congreso te otorga y, sobre todo, felicidades a todos vosotros periodistas que hacéis posible que la verdad se cuente, aun en momentos difíciles para vuestra profesión, que se cuente en cualquier soporte y desde cualquier lugar del mundo. Este Congreso va a ser un éxito como lo han sido todos los anteriores, porque en este Congreso, además de contar con experiencias y además de contar con vivencias profesionales muy interesantes, persigue una cuestión fundamental para la democracia, que es contar la verdad, contarla con veracidad y contarla con objetividad. Felicidades a todos vosotros como periodistas y que sea un éxito este Congreso nuevamente. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por sus palabras, por su bienvenida. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos cediendo la palabra a la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González. Por favor, si es tan amable de acompañarnos. Gracias. Bueno, pues autoridades, periodistas, el periodismo evoluciona al mismo tiempo que la tecnología. Y si echáramos un ojo ahora mismo a un diario digital de hace 17 años, la edad de este Congreso, la verdad es que veríamos que poco tiene que ver con cualquiera de la actualidad. Han crecido en vídeos, en audios, en imágenes, se ha afinado en el texto para buscar impacto en el receptor y para adaptarse también a las necesidades de lo que demanda el consumidor. La primera, que cada día lee en soportes más pequeños. La comunicación digital generó una nueva sociedad de la información que va haciendo camino al andar, especialmente en el modelo de negocio, nuestra asignatura pendiente, como decía hace un momento Trasobares. Bueno, aquí en Huesca aprenderemos, compartiremos en muchos frentes del periodismo, pero hay uno en el que quiero deparar, ese periodismo de investigación que destapa corrupción en cualquier ámbito del poder, ahora con más herramientas que nunca. El periodismo sigue siendo imprescindible, efectivamente, como decía el alcalde, imprescindible para sostener la democracia, para fortalecerla. Pero el papel del informador en los últimos tiempos a veces no somos ejemplo de profundidad. No sé si generamos criterio y ejercemos en muchas ocasiones de contrapoder. Llevamos años haciendo fundamentalmente un periodismo de declaraciones de forma masiva, con muchas excepciones, eso sí. Muy a nuestro pesar, las redacciones siguen muy delgadas y la precariedad se ha impuesto en la profesión. El periodismo ha perdido peso específico frente al poder del gestor, casi en cualquier gran medio de comunicación. Los políticos apenas profundizan en los problemas de los ciudadanos. Se reduce el tono en el fondo, pero se fortalecen las formas. Eso sí ha calado en la sociedad. Se ha impuesto una cierta superficialidad, pero no solo en la política. Busquemos intelectuales, filósofos, mujeres y hombres de ciencia, del periodismo con sustancia, independientes, capaces de convertirse en referencia. Desde luego los hay, y muchos, pero esta sociedad y los medios de comunicación
apenas los promociona, apenas los promocionamos. Muchas empresas periodísticas buscan audiencia rápida, rentabilidad inmediata, se teatraliza la información y la opinión. Esa banalización de la programación, en muchos casos, penetra en la ciudadanía, trivializa a la sociedad y la hace más fútil y vana. La industria de la comunicación ha comercializado con la política y con los políticos. Los ha empleado para captar audiencia y los políticos en muchas ocasiones han aprovechado esa debilidad mediática para tratar de manipular, de controlar a esos medios. Es importante insistir en que cualquier medio de comunicación, sea público o privado, es siempre servicio público, con la responsabilidad que eso comporta. El beneficio en una empresa privada genera independencia, pero si se mercantiliza con la información, pierde esa capacidad loable. Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la situación social de nuestro país, también en la denuncia de los casos de corrupción, afortunadamente. Hoy esta capital ostense, como decíais, se ha vuelto a convertir en el centro de atención internacional del periodismo digital de todos los años. Enhorabuena a la comisión organizadora, Pedro Alzaga, Pepe Cervera, José Luis Trasobares, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, que organizan este congreso, y el alma de este encuentro, Fernando García Mongay, que ha sido director durante 16 años. Todos compartimos conocimientos y experiencias. Disfrutaremos de 2 días intensos dedicados al periodismo que construye sociedad. Y solo digo algo en primera persona. Vengo aquí a aprender, gracias por la calidad, el elevado nivel que conseguís quienes organizáis el Congreso, porque los ponentes y además los asistentes como foro de encuentro constituyen, desde luego, un lugar imprescindible cada año para todos los periodistas. Enhorabuena. Muchas gracias, Elsa González, por sus palabras y su análisis. Llegados a este punto, es momento de reconocer el mejor periodismo digital con el 15º Premio José Manuel Porquet. Procedemos a la lectura del acta del jurado. Reunido en Zaragoza a las 14:30 horas del 7 de marzo de 2016, el jurado del 15º Premio de Periodismo Digital José Manuel Porquet examinó las candidaturas presentadas a la convocatoria y, tras la oportuna deliberación, adoptó las siguientes decisiones. Primero, destacar la alta calidad de las candidaturas presentadas. Segundo, otorgar por unanimidad el 15º Premio de Periodismo Digital José Manuel Porquet a Mikel Ayestarán, reportero freelance en las grandes crisis mundiales. El jurado entiende que Mikel Ayestarán ha intensificado su presencia en las redes a través de su página web y ha sabido llevar los conflictos tanto a los 140 caracteres de un tuit como a un formato más cuidado o a un vídeo. Ayestarán ofrece informaciones de gran impacto y alta calidad relacionadas con los conflictos de Oriente Medio, en particular con la crisis de los refugiados. Sus trabajos arrojan una mirada propia y clarificadora sobre los conflictos turbios que han desestabilizado países como Siria, Ucrania, etc. Y para que así conste, firman Jaime Armengol, Samuel Baraguer Carcavilla, Ramón Buetas Coronas, Nuria Casas Cuesta, Javier García Antón, Fernando García Mongay, Julio Montes y José Luis Trasobares Gavín. Así lo firma el jurado y, a continuación, la consejera de Innovación del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, junto al presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Trasobares, harán entrega de este 15º Premio José Manuel Porquet a Mikel Ayestarán. Enhorabuena. Sí, nos ponemos más allí para que le vean.
Bueno, muchísimas gracias. Me habían dicho que tenía la opción de dejarlo y hablar sin él, pero como no recibo el premio todos los días, yo me lo voy a quedar conmigo aquí, no os importa. Muchas gracias. Bueno, cumplo 10 años este año trabajando en formato multimedia en zonas de conflicto y posconflicto. Yo hago televisión fundamentalmente con Euskal Telebista, la televisión pública del País Vasco. Escribo de forma regular en los periódicos del Grupo Vocento. Hablo con diferentes radios y cada día también, si la conexión lo permite, pues me junto con los miles de seguidores que tengo en las redes sociales para contarles cómo están las cosas, ¿no? Si os interesa pasar a formar parte de este grupo, me podéis encontrar con Mikel Ayestarán, todo seguido, con K de kilo Y, y ahí nos veremos. Normalmente yo vivo en Jerusalén. Cuando estoy en Jerusalén ejerzo de periodista, como si estuviera en cualquier redacción. Entonces hago lecturas de prensa, normalmente a la mañana y por la noche, en 2 ocasiones. Y cuando estoy de reportero, digamos, reportajeando en la calle, lo que hago es compartir pues más las entrevistas que he podido hacer, los testimonios, las fotos, impresiones personales, análisis. Y la verdad es que me parece que es muy enriquecedor, para mí al menos, vuestras opiniones y vuestra interacción. Las redes han cambiado del todo. Yo solo llevo 10 años trabajando antes estaba en la redacción de un periódico y ahora, digamos, fuera, trabajando en conflictos y posconflictos, llevo 10 años. Soy prácticamente un recién llegado, se podría decir, no estoy aprendiendo todavía. Pero las redes, desde luego, han cambiado nuestra forma de trabajar, tanto como fuente como también como medio para expresar nuestras informaciones, ¿no? Pero el fondo, como hemos oído hasta ahora, el fondo sigue siendo la clave, ¿no? Y lo que busca la gente es credibilidad, ya sea en vídeo, ya sea en texto o ya sea en tweets de 140. Credibilidad, ¿no? Para mí es lo más importante. Internet se ha convertido, y esto no es una exageración, en algo tan importante como el agua cuando uno planifica una cobertura, ya que realmente si no hay una conexión es que no existes, ¿no? Si no consigues transmitir, no existes. La leyenda urbana, cuando yo comencé en esto, decía que la tribu, que es el nombre que más o menos nos otorgan a los que nos movemos en conflictos y posconflictos y tal, que normalmente siempre somos los mismos, nos movíamos siempre buscando los mejores bares, los mejores hoteles, los lugares más lumpen, ¿no? Eso es lo que cuenta la leyenda urbana, ¿no? Pero eso también ha cambiado, ¿no? Ahora la prioridad es otra. Cada vez que llegas a una nueva plaza, que tienes que llegar a una ciudad que acaba de haber un bombardeo, lo que sea, siempre lo que buscas es el sitio con la mejor conexión posible, o al menos que tenga la menos mala. Y sobre todo que no se corra mucho la voz, porque el ancho de banda es el mismo para todos, ¿no? Entonces, si uno tiene que mandar FTP, si tiene que mandar vídeos, pues si encuentras un buen sitio, procuras callártelo y trabajar y enviar todo lo posible. Y cuando has enviado, entonces informas, ¿no? Y dices, oye, pues he encontrado un sitio. Y eso es así ahora mismo, ¿no? Y tampoco uno, cuando tiene las buenas conexiones que tenemos ahora mismo normalmente en España o a nivel de Europa, no sabéis lo poco que valoramos el tener una buena conexión, ¿no? Lo que podemos sufrir para hacer un envío. Normalmente, si es de texto, no suele ser tan problemático, pero con los envíos de vídeo realmente se sufre. Yo ahora acabo de llegar, ha sido un viaje bastante express He estado trabajando las últimas 3 semanas en Siria y en Irán. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención positivamente es que ya tienes 3G en Damasco y en Teherán. Y pese a los filtros de las autoridades, que aquí los ministerios controlan mucho, cada vez es más difícil censurar, ¿no? La gente, en cuanto le van poniendo barreras, va encontrando los filtros, los VPNs y demás para saltárselas, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención. Durante el verano yo cubrí la crisis de la llegada masiva de refugiados, sobre todo sirios, a Europa. Y yo les estuve siguiendo desde Grecia a Macedonia, a Serbia, pues lo que estamos viendo ahora, pero en agosto, ¿no? Cuando todavía no era noticia y realmente era increíble ver aquellas imágenes, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es que los familiares
estas personas, de muchas de ellas, no de todos, estaban siguiendo prácticamente en directo este periplo a través, sobre todo, de WhatsApp y de Skype. La gente, en el paso de cada frontera, donde estos días estamos viendo que estamos poniendo cada vez más policías, más militares y más muros, entonces no había ni esos militares ni esas barreras, y lo que había, sobre todo, lo que se encontraba una persona que venía de Siria cuando llegaba a Grecia, lo primero una de las primeras cosas era un vendedor de SIM cards. Entonces ponían su SIM card en el smartphone y lo primero que hacían era intentar hacer un Skype o un FaceTime, depende del smartphone que tenían, con sus familias, ¿no? Y esto pasaba, yo lo vi en Grecia, yo lo vi en Macedonia, yo lo vi en Serbia, iban cambiando las SIM cards y los vendedores de SIM cards lo sabían, ¿no? Entonces había mucha gente esperándoles. Yo creo que las redes y las nuevas tecnologías han conseguido en este aspecto un punto de unión muy importante, ¿no? Nos unen, mientras que desde Bruselas lo que estamos viendo estos días es que nos intentan separarnos cada vez más con muros y con leyes para devolver a toda esta gente que huye de la guerra, ¿no? Como he dicho al comienzo, yo cumplo ahora 10 años con una mochila, que, como saben mis padres que están aquí, llena de cámaras. Siempre trabajo con un equipo doble, pues llevo 2 ordenadores, 2 cámaras, satélites, cables, no sé, todo lo que os podéis imaginar para, si uno se queda colgado en mitad de Afganistán, para que pueda seguir siendo operativo, ¿no? Yo cuando empecé en esto, algunos colegas me acusaron de estar matando a la profesión, ¿no? Por el hecho de trabajar en multimedia, por hacer varios formatos, por ser un hombre orquesta, en definitiva, que es un modelo que a mí me lo presentó, el primero que le oí hablar yo fue José Gabriel Mújica, el que era mi director en el Diario Vasco. Y ahora, desde luego, después de 10 años, con este premio en la mano, pues me queda claro que no he matado a la profesión, ¿no? Pero yo creo que esto, lo que yo hago, lo que se ha premiado es el presente. Esto es el presente. ¿Cuál es el futuro? Yo eso lo dejo ya en manos de todos vosotros, colegas que estáis aquí, porque si os fijáis un poco y miráis a las pasadas ediciones de este congreso, os vais a dar cuenta que lo que sale de este congreso es el futuro. Muchísimas gracias a Huesca, a organizadores, autoridades, colegas. Iba a decir la frase de nos vemos en los bares, pero yo creo que ahora mismo lo que tenemos que decir es que nos vemos en las redes. Muchas gracias. Enhorabuena otra vez desde aquí a Miquel Ayestarán por este premio José Manuel Porquet y mucho ánimo para seguir siendo toda una referencia en el periodismo digital. Continuamos, pero antes comunicarles un apunte. Me acaban de decir que somos Trending Topic este congreso con el hashtag Congreso Huesca. Una muy buena noticia sin duda para esta inauguración del Congreso de Periodismo Digital de Huesca. La innovación tecnológica, lo estamos viendo, ha llegado a todas las esferas de la sociedad y también, como no podía ser de otra forma, a la política. De ello hemos sido testigos estos meses de intensa información marcada por las elecciones municipales, autonómicas y generales. Un momento en el que la revolución tecnológica y los soportes digitales estaban jugando un papel decisivo, como seguro conoce bien la consejera de Innovación del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, a quien invitamos ahora mismo a este escenario para que realice la intervención de inauguración. Por favor, si es tan amable. Buenos días. Muchas gracias a todos, a todas, alcalde, autoridades. Hace escasos minutos, atendiendo a los medios de comunicación, les recordaba cómo en el año 2000 el Ayuntamiento de Huesca y la entonces Asociación de la Prensa hicieron una apuesta arriesgada que fue crear este Congreso de Periodismo Digital. Estoy convencida que los promotores de entonces en ningún momento vislumbraron que 16 años más tarde tendríamos 400 personas llenando este Palacio de Congresos para hablar 2 días de periodismo. Yo creo que todos somos conscientes de lo difícil que es mantener un proyecto a lo largo del tiempo. Y si me permiten, les diré que creo que la característica fundamental para conseguir esa durabilidad
es la adaptación. El modelo de este congreso ha permanecido, pero bien es cierto que edición tras edición los temas han ido cambiando y, sobre todo, se han abierto puertas para conseguir, para conocer cualquier innovación periodística que se diera en cualquier parte del mundo. Este congreso se ha convertido en referencia no solamente para periodistas españoles, sino también para periodistas de todo el mundo, especialmente de América Latina. Me consta además que el martes hubo, gracias a la colaboración de Oxfam Intermón, hubo una jornada donde se dieron cita periodistas de Perú, de Nicaragua y de México, que me consta que, por cierto, están sentados aquí en la sala y a los que les quiero también saludar. Otra de las actividades habituales e importantes que se celebran en este congreso es la que realizasteis ayer. Creo que aproximadamente 60 profesionales de distintos medios digitales que conseguís con ese acto que Huesca sea reconocida como un centro fundamental y neurálgico para conocer los últimos acontecimientos de los medios digitales. Es verdad que esta mañana, cuando venía hacia Huesca, leía los distintos titulares de este congreso y anunciaban que es un congreso más político que los anteriores. Ciertamente, la trayectoria de este congreso de periodismo ha tenido una línea fundamental periodística, que es seguir la actualidad. Y es verdad que la actualidad de hoy está ceñida, lógicamente, con la política. No hay titular de distintos medios de comunicación que no la abra la política. La política está llenando, es verdad, los primeros titulares. Martin Baron, que creo que todos conoceréis porque es el director del Washington Post, estos días ha sido más conocido por una magnífica película que, si no las habéis visto, os invito a que la veáis, que es la de Spotlight. En esa película nos cuenta cuando Byron dirigía el periódico del Boston Globe, decía una frase que creo que es más que apropiada traerla a este foro. Decía algo así como que el periodismo es pedir cuentas al poder. Pues eso es lo que necesitamos. Medios de comunicación que nos enseñen a entender lo que está pasando, que pidan cuentas y que, sobre todo, nos den las claves de cuanto acontece. La relación que debe producirse entre los medios de comunicación y los lectores es la misma que la que se tiene que producir entre los políticos y los ciudadanos. Tiene que basarse en la confiabilidad. Y por eso quiero que confiemos también en las tecnologías, en la nueva tecnología, para que periodistas y también políticos podamos echar mano de ellas y, sobre todo, hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Y, sobre todo, que esa mejora en nuestro trabajo redunde en el beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Las administraciones públicas estamos haciendo grandes esfuerzos para adentrarnos en esa cultura digital. Estamos dando pasos, importantes pasos, sobre todo para mejorar esos servicios electrónicos que mejoren la eficiencia y la eficacia a la hora de prestar los servicios a los ciudadanos. Creo que ya no hay esfera social que nos esté sumando a esa transformación tecnológica. De hecho, creo que utilizamos esta terminología con mucha cotidianidad. Pero es cierto, empresas, sociedad, instituciones se están sumando, digamos, a ese elemento disruptivo que ha supuesto la transformación tecnológica. Pero si realmente hay un medio que está viviendo con intensidad esa irrupción tecnológica, son los medios de comunicación. De hecho, hace aproximadamente 2 o 3 semanas leíamos el anuncio del periódico británico The Independent, que decía que a partir del 20 de marzo va a dejar de dar su edición en papel. Un gran bastión en papel que por primera vez va a poderse leer solamente en edición digital. El camino, desde luego, que no es sencillo, pero os necesitamos porque la sociedad requiere del mejor periodismo. Y concluyo ya, porque lo importante de este congreso es lo que va a empezar en cuanto yo termine y se dé por inaugurado este 17º Congreso de Periodismo Digital. Simplemente quiero terminar felicitando al premiado, a Mikel Ayerastain. No sé si he dicho bien tu apellido porque es algo complejo. Enhorabuena. También a Gerardo Tercé. Por supuesto, al Ayuntamiento de Huesca, cabezado por su alcalde. También a la Asociación de Periodistas de Aragón, con su José Luis Trasobares. Y, por supuesto, también a Fernando García Mongay. Por vuestro buen trabajo, estoy segura que esta edición va a ser tan exitosa como siempre. Y, por supuesto, gracias a todos los que hacéis posible que año tras año tengamos este magnífico congreso. Sed todos bienvenidos y, sobre todo, disfrutar
de esta magnífica ciudad, de esta magnífica tierra. Sabéis que siempre seréis bienvenidos en Aragón y de verdad no me cabe ninguna duda que tendréis un buen congreso. A disfrutar y que sea provechoso. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, consejera. A continuación, vamos a proceder ya a escuchar la conferencia inaugural de este 17º Congreso, que correrá a cargo de David Jiménez, director del diario El Mundo. Pero antes voy a ceder la palabra a Jaime Armengol, director del Periódico de Aragón, para que realice una breve introducción del conferenciante. Cuando quieras, Jaime. Buenos días, autoridades. Jóvenes periodistas, que nadie se ha dirigido a vosotros durante estos minutos previos y que llenáis este salón. Bienvenidos. Yo he tenido la suerte de participar casi en todas las ediciones, lo comentaba con Fernando, con José Luis, y últimamente pues, me están pidiendo que presente a mis homólogos, este humilde director de provincias, que son los directores de medios que normalmente inauguran el Congreso. En el caso de hoy, David Jiménez, que lleva un año como director del Mundo, en mayo lo cumplirá, con la difícil misión de sustituir casi lo que era un periódico de autor, como era el periódico de Pedro J., después del paso de Casimiro García Vadillo, y que diré como consideración inicial que desde mi punto de vista lo está haciendo con bastante éxito. Al no haber cruzado apenas palabras más que unos saludos previos aquí que hemos tenido en esta sala, lo que digo lo hago basándome en lo que yo observo como lector, en este caso, y como profesional también, porque creo que fue un acierto que El Mundo y la compañía que lo edita apostara por un periodista para llevar a cabo este trabajo, pero no por un burócrata de la información, sino por un periodista que durante muchos años ha estado haciendo el ejercicio del periodismo, este que hoy escuchábamos aquí, hablando de valores, hablando de compromiso, hablando de honestidad, y que lo ha llevado al último extremo. Es curioso porque cuando yo he asistido para informar a otros congresos de esta naturaleza profesionales, nadie está todo el rato rasgándose las vestiduras diciendo tenemos que ser honestos, tenemos que ser comprometidos. Yo creo que a los periodistas, esto es como al soldado el valor, se nos tiene que presuponer la honestidad, se nos tiene que presuponer el compromiso, porque si no, no estaríamos haciendo esto. Desde luego que, y yo creo que en su conferencia inaugural nos lo va a plantear el director del Mundo, el periodismo tiene algo de secuencia en el tiempo circular. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora estamos hablando de que la política lo inunda todo, etcétera. Yo recuerdo perfectamente hace 30 años, cuando yo hacía COU, que me decidí a ser periodista cuando participaba activamente en movimientos anti-OTAN. Se votó un 12 de marzo de hace 30 años. Y como no teníamos medio de expresión, los que entonces éramos jóvenes que queríamos influir de alguna manera, utilizábamos todos los mecanismos a nuestro alcance, las octavillas, las linotipias, etcétera, porque nos parecía muy mal que nos hubieran engañado políticamente a gente que estábamos a punto de poder desvirgarnos políticamente, que era votando. No habíamos podido votar hasta entonces, al menos en mi caso. Y tengo la sensación de que en este momento actual creemos que hemos descubierto la pólvora con esto del periodismo político, etcétera. Pues yo tengo una sensación de que entonces se hacía bastante más periodismo político. En ese sentido, quiero destacar los atributos que yo he encontrado en David Jiménez, el conferenciante que va a abrir con su conferencia inaugural este congreso, y que no han sido otros que el ejercicio de ese periodismo con honestidad, un periodismo que ha ejercido, desde mi punto de vista, continuo, con criterio profesional. Así lo atestigua alguien que simplemente lo ha seguido, y también aquellos que lo conocen trabajando con él y con los que me he puesto en contacto. Yo creo que tiene una hoja de servicio profesional lo suficientemente acreditada como para vaticinar que su etapa al frente del Mundo va a ser exitosa. Y luego tiene otra cosa muy importante, y es que no debe favores. Es una persona que llega del mundo del ejercicio profesional lejos, en Asia, en América, y que, por lo tanto, no está en la componenda en la que a veces nos tenemos que sujetar en los medios cuando tienes que ser lo que antes decía un burócrata de la información, más que un periodista. Por lo tanto, yo creo que esos son atributos muy interesantes los que tiene nuestro conferenciante de hoy. Me ha gustado leer algunas de las frases que él ha dejado previamente antes de ser director y que supongo que serán una guía por la que se quiere conducir a partir del momento en el que fue elegido
para esta alta encomienda profesional como es dirigir un diario nacional como El Mundo, un diario, como él dice, más de principios que de ideas estrictamente de partido, estrictamente políticas y de valores, ¿no? Ideas fuerza que dejó escritas. Mi única agenda será la búsqueda de la verdad y la denuncia de la corrupción desde la total independencia de las instituciones. Bueno, pues yo creo que ha mantenido algo que, por otra parte, era un sino de ese periódico, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que, y también se nota en su literatura, él además de cronista y de corresponsal en Asia, sobre todo ha sido un brillante escritor, un brillante literato con Hijos del Monzón, El Botones de Kabul o El lugar más feliz del mundo, donde a muchos nos descubrió las tripas de verdad de lo que era el régimen de Corea del Norte. Dijo otra cosa que me parece muy destacada, que es que nos estamos acostumbrando a tanta mediocridad que hemos terminado por aceptarla como un estado normal de las cosas. Esto dicho por alguien que tiene que estimular el trabajo de cientos, decenas de periodistas y de trabajadores que estamos en los medios de comunicación me parece también muy relevante. Luego también me gustó mucho algo que dijo, ya que estamos en el Congreso de Periodismo Digital, y es que hay algunos diarios digitales que llevan años que no publican ni una información propia y nos quieren hacer creer que eso es nuevo periodismo. Y el problema es que probablemente tengan razón, concluía el conferenciante. Seguramente escucharemos algo de esto. Y por último, otra frase que también me llamó la atención, porque él es un hondo defensor del texto como elemento central de la comunicación informativa, de la comunicación periodística, es que cada vez somos más quienes, por modas, a veces por comodidad, intentamos evitar los textos de más de 500 o 600 palabras, pensando, vuelvo a lo de la mediocridad que decía antes, que quienes nos van a leer no van a tener el nivel de comprensión suficiente para hacerlo. Yo creo que estamos haciéndonos en ese sentido un flaco favor. Todo esto nos dejó escrito nuestro conferenciante inaugural en los meses previos a ser nombrado director del Mundo. Seguro que hoy, casi un año después de ese ejercicio, en un contexto complejo, donde a los directores de los medios de comunicación, que normalmente teníamos un problema, y es que siempre nos aluden o siempre se nos pone en comunicación desde fuera la gente para dos cosas, para pedirnos o para cabrearse y expresarnos su enojo. En este caso se nos están pidiendo además esfuerzos desde el punto de vista de la empatía con las empresas, estas empresas que están tensionadas como consecuencia de una situación que vivimos de crisis, en la que recibimos buenas palabras de los políticos, lo hemos escuchado aquí esta mañana, pero a veces poco más que eso, ¿no? Tampoco es que necesitemos probablemente más, pero sí que es un momento de encrucijada el que estamos viviendo y que seguramente nuestro conferenciante ha vivido en primera persona en estos meses. Sin más, cedo la palabra a este barcelonés, que este año cumple 45, que ha sido 20 y tantos años corresponsal de Asia para el diario El Mundo, que llega con ese marchamo y con esa independencia de criterio y con ese recorrido profesional para contarnos y para alumbrarnos el camino y seguro que para dejar alguno de los titulares de este congreso. Sin más, David, tienes la palabra. Muchas gracias. Creo que es mejor que quite este discurso. A ver si voy a repetir lo que ya ha dicho el anterior. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, gracias por invitarme. Está por ver si han acertado, como decía, en la elección de lo que es un reportero para un puesto de dirección de un periódico. Yo, desde luego, estoy muy ilusionado con el proyecto y con intentar conseguir que El Mundo, que es un periódico donde empecé desde que fui becario, y el único, de hecho, periódico en el que he trabajado, pues muy ilusionado, ¿no?, en intentar hacerlo un periódico mejor, si eso es posible. Se ha recordado un poco mi etapa como corresponsal. Y una de las cosas que cubrí y que más me impactó en aquella etapa fue el tsunami del Océano Índico, que recordaréis fue devastador y en el que murieron
más de 230.000 personas en una decena de países. En Aceh, la ciudad más castigada de Indonesia, había un pequeño periódico local que se llamaba Serambi, cuya redacción fue completamente destrozada. Los empleados más madrugadores, los que habían llegado a primera hora, habían muerto ahogados en la primera planta, que es lo que el agua había cubierto. La imprenta del periódico, que en el caso de periódicos pequeños como este estaba al lado de la redacción, yacía destrozada, hecha añicos, en un parking. Y la mitad de los reporteros del diario estaban desaparecidos. Los que habían logrado sobrevivir trataban de buscar a sus familiares y a sus amigos entre las ruinas de una ciudad fantasma. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Periodistas que lo habían perdido absolutamente todo, incluido gente querida, empezaron a presentarse en la redacción, o lo que quedaba de ella, dispuestos a volver a empezar. Localizaron en la segunda planta de la redacción un par de ordenadores que aún servían. Un empresario local les prestó unas oficinas en uno de los pocos edificios que quedaban en pie. A 3 horas de Aceh, en la localidad vecina, se encontró una pequeña imprenta que todavía funcionaba, a pesar de que la ciudad también había sido afectada por el tsunami. Y alguien consiguió una furgoneta de reparto. Y así fue como 6 días después de que el tsunami golpeara la redacción y matara a más de 100.000 personas solo en esa ciudad de Aceh, el Serambi volvió a salir a la calle. Recuerdo la portada de ese día. Llevaba como titular "El cólera amenaza a los refugiados". Y en la portada también había una nota pidiendo a los redactores que seguían desaparecidos que, por favor, si leían su periódico, llamaran para confirmar que estaban bien. Algunos nunca lo hicieron. Al frente de toda esta operación estaba Ayurdin, el director. Pensamos que en mitad de la tragedia nuestros lectores nos necesitaban más que nunca, me dijo, sobre su empeño en resucitar el periódico. Pienso a menudo en el Serambi y en el espíritu de los periodistas que lo sacaron adelante. Pienso en ellos sobre todo cuando compañeros de oficio se lamentan de las dificultades que hemos pasado en estos últimos años. Por supuesto, salvando las diferencias, es cierto que los periodistas de la llamada prensa tradicional también hemos sido golpeados por una especie de tsunami. En los últimos años se nos ha juntado la mayor crisis económica sufrida por España en décadas y un cambio de modelo que nos ha obligado a buscar también una manera de sobrevivir profesionalmente en un nuevo escenario, en el escenario del periodismo digital. La verdad es que a veces se nos olvida, o se me olvida a mí al menos, cuánto han cambiado las cosas y a qué velocidad lo han hecho. Yendo otra vez al momento en el que cubrí el tsunami para mi periódico, hablamos del 2004, no existían el iPhone, Twitter o Facebook. La redacción digital de nuestro periódico ocupaba un rincón discreto de la redacción. La publicidad que ingresaba a nuestra web no habría dado ni para pagar la luz. Internet era ya una realidad, pero la mayoría de los periodistas no veían la revolución digital como una oportunidad, lo veían como una amenaza. Y lo sé porque yo formaba parte de la resistencia. Mi trabajo
o así lo veía yo al menos, era el del corresponsal clásico, el de toda la vida. A veces me irritaba que desde la redacción me pidieran que enviara una crónica para la web o que me enviaran en un paquete una cámara, pretendiendo que además de escribir mis crónicas hiciera vídeos, audios, que hiciera un poco lo que Miquel estaba diciendo, ¿no? El periodismo multimedia. Que unos años después esté aquí inaugurando un congreso digital del prestigio del vuestro, queridos amigos de Huesca, es la prueba de que los conversos no tenemos medida. Lo cierto es que ese cambio de mentalidad que yo viví se ha producido en la mayoría de los periodistas ya. Existe el convencimiento en las redacciones, incluido las redacciones de los medios más tradicionales, de que la tecnología sí es un gran aliado, de que solo si nos adaptamos en un proceso de innovación continua podremos seguir adelante haciendo lo que tanto nos gusta. Y que sumarnos a la transformación que estamos viviendo y que estamos viendo cómo se acelera no es opcional, es nuestra única alternativa para, al igual que hicieron los periodistas del Serambi tras el tsunami del Índico, sacar la cabeza del agua. Y la buena noticia, y en esto voy a ser un poco optimista, es que lo estamos consiguiendo. En el caso del Mundo, por ejemplo, solía decirse que un periódico como el nuestro tenía, gracias a Internet, más lectores que nunca, y es cierto, pero se nos reprochaba también que éramos incapaces de monetizar nuestra audiencia. Y sin embargo, en 2015 hemos cumplido un hito importante para nosotros. Por primera vez, el crecimiento de la publicidad digital ha compensado la caída en la publicidad de papel. Nuestro negocio digital crece con datos muy importantes y vemos muchísimas oportunidades en el futuro. Estamos en un mercado cada vez más saturado, con más competidores que nunca, y aún así seguimos creciendo. Y lo hace nuestra base social en las redes y también vemos cómo crece en el vídeo, se ha multiplicado por 4 en nuestro caso desde junio. Y vemos también que cuando pasan grandes acontecimientos como fueron los atentados de París o como son las elecciones, el legado del papel, eso que durante tanto tiempo hemos visto como un lastre, también demuestra ser una fortaleza. Lo es en el sentido de que si uno ve la lista de los medios digitales, y el Mundo ya es un medio digital, aunque tenga una versión impresa, vemos que los medios líderes en los puestos de audiencia son los que tradicionalmente tenían una versión impresa, los que llevan mucho tiempo. Ahora que se habla tanto de la división en política, ¿no? De la nueva y la vieja política, se podría decir que mucha gente nos atribuye ser la vieja política. Pero lo que vemos es que la audiencia digital sigue acudiendo a nosotros de una forma masiva cuando quieren informarse. Lo que ocurre es que también lo hacen cada vez más a medios nativos digitales, que nunca tuvieron versiones impresas y que se han convertido para nosotros en competidores formidables. Porque el poder de la marca sigue siendo una gran ventaja, es cierto, pero ha dejado de ser una garantía de supervivencia. Los medios digitales que no han tenido esa versión impresa son cada vez más y son cada vez mejores. Con el paso del tiempo también terminan convirtiéndose en marcas reconocidas. Su capacidad de innovación suele ser grande, al menos a la hora de identificar las nuevas tendencias. Están acostumbrados a utilizar los recursos de manera eficiente y tienen en muchos casos una gran capacidad para atraer audiencias jóvenes. Pero incluso esa competencia, que nosotros podíamos haber visto como una amenaza, el asalto que muchos describen como la insolencia asaltando el establishment periodístico, ha resultado ser
en mi opinión, lo mejor que le podría haber pasado a periódicos como El Mundo. En esto me voy a remitir al tenis, que es el deporte que más me gusta practicar, ¿no? Porque los beneficios de la competencia los explicó muy bien un tenista, Roger Federer, cuando en una ocasión le preguntaron si lamentaba que tuviera que compartir su época en la cumbre del tenis con Rafael Nadal. Un periodista le preguntó ¿cuántos más grandes slams habría ganado si no hubiera estado ese gran rival? Federer contestó que probablemente habría ganado menos, porque había sido esa competencia lo que le había hecho mejorar cada día. Sin ella, probablemente su capacidad para cambiar y evolucionar habría sido menor. A nosotros, los periódicos como El Mundo, nos pasa lo mismo. La competencia de medios digitales nos ha hecho mejores, nos ha obligado a innovar más. Y de ahí que yo creo que siempre lo digo, ¿no? Cuando más medios haya, cuanta más competencia haya, más vamos a avanzar, ¿no? Nosotros, los medios más tradicionales, venimos de un negocio que hacía bandera de su inmovilismo. Antiguamente, donde la manera de trabajar en las redacciones, si uno se fija, no varió nada en absoluto durante décadas. Tampoco habían evolucionado las redacciones, que como anécdota contaros que hace poco alguien me preguntó si en la redacción todavía se escribía con una botella de whisky sobre la mesa. Yo le dije que, bueno, efectivamente solo había que ver los titulares para comprobar que era así. Ya en serio, es verdad que en las redacciones los cambios han sido difíciles y han costado. Pero como decía antes, yo lo que noto, ¿no?, en El Mundo y por lo que me llega de otras redacciones, el cambio de mentalidad no tiene vuelta de hoja. Hoy las redacciones son laboratorios de innovación y la organización y la manera de trabajar está cambiando radicalmente con nuevos perfiles, nuevos flujos de trabajo, nuevos equipos y un matrimonio entre la tecnología y el periodismo que ya es para toda la vida, sin el cual sería imposible afrontar el desafío digital. Es una transformación que sabemos que es necesaria y, sin embargo, todavía hay compañeros que ven en todos estos cambios una posible amenaza, que los afrontan con temor y que se aferran un poco a la nostalgia como coartada de resistirse a esos cambios, un poco con la idea de que cualquier pasado siempre fue mejor. No terminan de asimilar que el tren va a pasar, está pasando ya, y que al maquinista no le va a importar quién se sube y quién se queda en el andén. Algunos de estos periodistas, buenos amigos míos, me preguntan con preocupación si a mí me han escogido como director del Mundo para matar el papel, como si eso fuera algo que puede decidir un director de periódico desde su despacho y no fuera algo que decidirán o no los miles de lectores que todavía lo compran en los kioscos. Lo único que está en nuestra mano es hacer el mejor periodismo posible y esperar que sean ellos, los lectores, quienes escojan cómo y dónde quieren informarse con nosotros. Mientras miles de ellos lo sigan haciendo en papel, lo seguiremos editando con el mayor cuidado posible. Mientras, apostaremos, como no puede ser de otra manera, por las plataformas, dispositivos y tecnología que nos lleven a donde está migrando la mayoría de nuestra audiencia. Trataremos de estar en el frente de la innovación. Algunos de los que ven con recelo los cambios son grandes periodistas a los que admiro y tienen una preocupación legítima, una preocupación sobre cuál es el destino final de este viaje que hemos emprendido. Y creen que en esa carrera hacia el futuro lo que no podemos hacer es dejar de mirar atrás, dejar de preguntarnos lo que hemos sido y tratar de mantener esas esencias del mejor periodismo. Yo creo que en esto llevan toda la razón.
El año pasado, durante mi estancia en la beca Nieman en Cambridge, me regalaron un libro con la recopilación de los reportajes que habían ganado el Pulitzer desde los años 50. Y yo estoy convencido de que podía uno coger cualquiera de esas historias de los años 60, 70 u 80, publicarlas hoy en la web, sin mencionar la fecha, y serían un gran éxito. Porque los elementos que conforman el mejor periodismo no van a cambiar por mucho que lo haga la tecnología, por mucho que cambien las formas de hacerle trasladar ese periodismo a la gente. El rigor y la credibilidad y la honestidad son igual de importantes que antes, sino más. En la mitad de lo que es la mayor oferta informativa de la historia, con miles de webs y medios digitales compitiendo por la audiencia, el talento del periodista para hacer interesante lo importante tiene más valor que nunca. La supervivencia de los medios llamados tradicionales, aunque ya os puedo decir que no nos gusta tanto ese apellido, la supervivencia de periódicos como El Mundo y de marcas como El Mundo va a depender de nuestra capacidad para crear contenidos originales y diferenciados, pero sobre todo de que mantengamos la confianza que han depositado en nosotros millones de lectores. Si los defraudamos, lo pagaremos con la irrelevancia y probablemente con nuestra desaparición. Son muchos los competidores que están a las puertas esperando a ocupar el espacio. Por eso, mientras continuamos con este viaje que hemos emprendido, debemos buscar la forma de mantener las reglas del mejor periodismo de siempre, sus principios, y asegurarnos de que no nos dejamos ninguno en el camino. Mientras incorporamos ingenieros y desarrolladores a nuestras redacciones, tenemos que reforzar nuestros equipos de investigación para seguir cuestionando al poder. Mientras trabajamos en la forma de actualizar más rápido la información, debemos reforzar los controles de edición y comprobación para que esa información sea justa y rigurosa. Mientras buscamos nuevos formatos e innovaciones, tenemos que encontrar el tiempo para pararnos, reflexionar sobre lo que hacemos y hacer autocrítica, eso que tanto nos cuesta a los periodistas. No puede ser que nosotros, que nos dedicamos todo el tiempo a criticar lo que hacen los políticos, los artistas o los deportistas, no seamos capaces de mirar mucho más cerca y cuestionarnos también a diario lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que se lo debemos a los lectores, a los oyentes, a los espectadores. El cambio no puede consistir solo en mejorar nuestra tecnología, en desarrollar mejores apps o tener un diseño más atractivo, porque como dice la gran maestra de periodistas, Rosa María Calaf, los medios de comunicación no somos tostadoras ni somos lavadoras. Tenemos un compromiso intelectual con la sociedad y debemos reforzarlo. De lo contrario, todo lo demás, todo lo que hagamos, no habrá servido para nada. Mirando atrás a lo que hemos pasado en estos años, que ha incluido una de las cosas más tristes que pueden pasar en las redacciones, que es la pérdida de puestos de trabajo y de gente que tiene que recoger sus cosas y dejar de hacer lo que más quiere. En unos años tan duros como los que hemos pasado, creo que en cierto modo también nosotros, como el periódico Serambi, podemos decir que hemos sabido salir adelante tras el tsunami. Tenemos nuestras heridas, es cierto, pero nos hemos empeñado en seguir y lo hemos hecho convencidos, como decía ese director valiente de un periódico en mitad de la destrucción absoluta, que en un mundo lleno de incertidumbres y de no pocas trampas, desigualdades e injusticias, nuestros lectores nos necesitan más que nunca. Muchas gracias.
Gracias, David Jiménez, por este análisis y gracias a todos por su asistencia. Esperemos que disfruten de este Congreso de Periodismo Digital, también, como no, por supuesto, de Huesca, y que puedan seguir cerrando todos esos interrogantes que surgen en la compleja relación entre periodismo y nuevas tecnologías, con claves como las que hemos podido escuchar ya en boca de David Jiménez. Precisamente para seguir profundizando sobre estas cuestiones, se quedan ya con la primera ponencia del Congreso, titulada Nueva comunicación para una nueva política, que será moderada por Ana Pardo de Vera, de Público.es. Gracias a todos por su asistencia y que